Hace poco conmemoramos el inicio de nuestra guerra de independencia, el 15 de septiembre. Y hay algunas cosas que normalmente no vemos cuando pensamos la independencia. Simón Bolívar, cuando observaba lo que estaba pasando en México en esos años, en el siglo XIX, la segunda década del siglo XIX, notaba que algo estaba curioso en la guerra de independencia de México y era la presencia constante de la iglesia. Algo que ya no estaba sucediendo en las luchas que Simón Bolívar estaba emprendiendo en América del Sur. Ya desde el principio se veía la idea de que la iglesia estuviera a un lado. Cuando se consuma la independencia de México, en 1821, quienes la consuman, Iturbide y las personas que lo acompañan, todo este grupo, en realidad consolidan una curiosa independencia conservadora, profundamente conservadora. Básicamente el sistema se mantenía tal cual, sobre todo la presencia de la iglesia. Inclusive en 1808, en las discusiones que había habido en España, en las Cortes de Cádiz, que eran discusiones liberales, se veía ya un distanciamiento con la iglesia. Pero en México no. En México, una vez que se consolida, que termina el proceso, que ya oficialmente México se separa de España, la Iglesia Católica mantiene casi todos sus privilegios vigentes. Y eso era el elemento en donde México se atrasaba, en cierta manera, con el fenómeno occidental del liberalismo que estaba cada vez separándose más de las organizaciones religiosas. A México le costó más de 40 años, muchísimas guerras, muchísimos muertos, un atraso de casi un siglo, separarse eficazmente de la iglesia, que el Estado se separara eficazmente de la Iglesia, y con eso México pudiera construirse como un país de pensamiento político liberal y eventualmente el México que conocemos ahora. Fue un costo muy alto y tuvo mucho que ver con quienes terminan el proceso de independencia. Es una élite criolla aferrada a los valores del pasado. Es muy importante que los cambios que México está haciendo ahora en el siglo XXI no busque de ninguna manera preservar ningún elemento del pasado. Y me refiero al autoritarismo, me refiero al exceso de rituales del poder, me refiero al abuso de la autoridad y del poder, por supuesto, sin duda al enriquecimiento ilícito. Eso, dejar todas esas cosas del pasado, sí sería una auténtica independencia de lo que hemos hecho antes y la construcción de un nuevo régimen, por lo tanto, de una verdadera transformación. Que no repitamos lo que pasó en 1821, porque en realidad nuestra independencia nos costó mucho más que los 10 años de guerra que inició Hidalgo, nos costó en realidad más de 50 años. Gracias.